Muy buenas tardes con todos y todas las personas que están aquí acompañándonos de asistente. Mi nombre es Grace Armijos Bravo, yo formo parte del equipo de ONU Mujeres para la región de América Latina y el Caribe y les doy la bienvenida a este ciclo de formación en el marco de el primer Datatón Regional DataAcción 2026. El día de hoy tenemos una agenda de 1 hora y media en la cual vamos a recorrer temas acerca de estadísticas de género e innovación. Vamos a iniciar dándole la palabra a Andrea Llerena, quien nos va a hacer la bienvenida del evento. Muchísimas gracias, Grace. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. 4 palabras nos convocan hoy: datos, soluciones, innovación y acción. Todo eso para avanzar hacia la igualdad. En nombre de ONU Mujeres, del Centro Global de Excelencia de Estadísticas de Género, el CEG, de la Global Partnership for Sustainable Development Data y de la Secretaría de las Mujeres de México, les damos una cordial bienvenida al ciclo de formación de DataAcción, el primer Datatón Regional para la Igualdad, una iniciativa que impulsamos en el marco del programa Las Mujeres Cuentan, Women Count. Realmente es una gran alegría abrir este espacio el día de hoy. Esta convocatoria tuvo una respuesta extraordinaria en toda la región. Hoy, ustedes son parte de 224 equipos seleccionados, que reúnen cerca de 900 personas distribuidas en 17 países y territorios de América Latina y el Caribe. Sin duda, esto refleja el enorme interés y compromiso que existe en la región por impulsar soluciones innovadoras basadas en datos con enfoque de género. Durante esta semana nos acompañarán expertas y expertos que compartirán conocimientos, herramientas, buenas prácticas y experiencias claves para que ustedes fortalezcan sus propuestas en el marco de DataAcción. El ciclo de formación inicia hoy con una sesión temática sobre estadísticas de género, soluciones e innovación. En esta primera sesión se presentarán elementos generales sobre estadísticas de género, así como contenidos vinculados a las temáticas del DataAcción: trabajo remunerado, violencia basada en género, cuidados y trabajo no remunerado. Asimismo, se compartirán experiencias y ejemplos de soluciones innovadoras aplicadas al uso estratégico de los datos. A partir de mañana, tendremos 4 sesiones técnicas orientadas a fortalecer conocimientos en herramientas específicas para el desarrollo de sus propuestas. Mañana miércoles contaremos con 2 sesiones sobre dashboards, una en la mañana a las 10 de la mañana y otra a las 3 de la tarde. El jueves desarrollaremos la sesión técnica sobre mapas, que se desarrollará a las 10 de la mañana. Y el viernes 17 de marzo cerraremos con la sesión técnica sobre infografías a las 3 de la tarde. Es muy importante que todo esto que les he mencionado va a estar en horario Panamá. Hoy les invitamos a aprender y a aprovechar al máximo este espacio de formación que desde DataAcción hemos preparado para ustedes. Agradecemos a los equipos de las instituciones convocantes, ONU Mujeres, el CEG, la Global Partnership y la Secretaría de las Mujeres, así también a los equipos de nuestras instituciones aliadas, a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y su Centro de Excelencia UNODC-INEGI, al INE de Uruguay, al Colegio de México Colmex, a Fundación Datalab y a la Sociedad Colombiana de Matemáticas. Desde ONU Mujeres, nos alegra acompañar este esfuerzo colectivo y hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir promoviendo iniciativas que fortalezcan la producción, el análisis y el uso de los datos en nuestra región. Hoy inicia un proceso de aprendizaje, pero también de construcción. Un proceso para transformar ideas en propuestas y propuestas en soluciones con potencial de impacto. Porque los datos son fundamentales, las soluciones son necesarias, la innovación es clave y la acción es urgente para el logro de la igualdad. Muchísimas gracias por estar aquí y les deseamos un excelente inicio del ciclo de formación. Paso a ti, Grace. Muchísimas gracias, Andrea, por estas palabras de bienvenida a todos los integrantes de los grupos seleccionados para participar en DataAcción. Bueno, continuando con la agenda del día de hoy y en línea con las palabras de Andrea, vamos a iniciar con la primera parte de esta sesión que va acerca de las estadísticas de género. Entonces voy a compartir en este momento pantalla para iniciar.
¿Sí? ¿Me pueden confirmar, por favor, que se visualiza la pantalla? Sí, la vemos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes con todas las personas presentes. Mi nombre es Grace Armijos Bravo. Yo formo parte del equipo de estadística y análisis de datos de la Oficina Regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, y el día de hoy voy a compartir con ustedes información muy relevante acerca de las estadísticas de género. Bueno, brevemente vamos a repasar el contenido. Iniciaremos con unos conceptos iniciales: qué son las estadísticas de género, las fuentes de datos, qué es la interseccionalidad, y un poco vamos a hablar acerca de consideraciones, de recomendaciones cuando trabajamos con datos desagregados. A manera de conceptos iniciales, la estadística es una disciplina que se basa en metodologías y conceptos para reproducir, analizar, interpretar y presentar datos de un objeto de estudio o de referencia. Los datos son valores que se obtienen de las variables, y las variables son características de los elementos u objetos que se estudian. Pueden ser cuantitativos o también cualitativos. Un indicador es una observación empírica que sintetiza aspectos de un fenómeno que son importantes para uno o más propósitos analíticos y prácticos, ¿sí? Aunque el término indicador puede referirse a cualquier característica observable de un fenómeno, generalmente se aplica a aquellas que son susceptibles de expresión numérica. ¿Sí? Bueno, ¿y qué son las estadísticas de género, no? Entonces son un campo de la estadística dedicado a identificar, producir, difundir datos que reflejan las realidades de las vidas de las mujeres y hombres, y las cuestiones de políticas relacionadas con la igualdad de género. Las estadísticas de género se caracterizan por la suma de los siguientes elementos, ¿sí? Los datos se recopilan y se presentan por sexo como una clasificación primaria y general, reflejan desigualdades de género, se basan en conceptos y definiciones que reflejan la diversidad de las mujeres y hombres y capturan todos los aspectos de su vida. Los métodos de recopilación de datos tienen en cuenta los estereotipos y las condiciones sociales y culturales. De manera resumida, son estadísticas que reflejan de forma adecuada las diferencias y desigualdades en la situación de mujeres y hombres a lo largo de todo el ciclo vital. Entonces, las estadísticas de género abarcan los datos desagregados por sexo, los datos relacionados específicamente con las situaciones de vida de mujeres y hombres, y datos que capturan cuestiones de género incluso cuando no son explícitos. Por lo tanto, algo que les va a ayudar mucho a ustedes en el desarrollo de sus propuestas es tener en cuenta que las estadísticas de género van más allá de la desagregación por sexo. Algunos ejemplos tenemos aquí por datos desagregados por sexo: por ejemplo, la tasa de participación económica por sexo, la proporción de escaños ocupados en el Parlamento Nacional por sexo. En cambio, datos relacionados específicamente con hombres o mujeres, por ejemplo, mujeres alcaldesas electas, feminicidios. Y datos que capturan cuestiones de género, podríamos mencionar nivel jerárquico de los mecanismos para el adelanto de las mujeres, matrimonios infantiles tempranos, ¿sí? En el contexto estadístico, la palabra sexo y género tienen diferentes significados y no deberían usarse de manera indistinta. Y esto también de cara como insumo para el desarrollo de sus propuestas. En el contexto estadístico, sexo se refiere a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, mientras que género se refiere a los roles, expectativas, oportunidades y atributos asignados socialmente a las mujeres, hombres, niñas y niños en un determinado momento y contexto social y cultural. En las encuestas, censos o registros, usualmente se recopila la variable sexo al nacer, ¿sí? Los países de la región han realizado esfuerzos durante la última década para recopilar variables como la identidad de género. Algunos conceptos claves que son relevantes para la estadística de género y que les va a servir de un insumo muy valioso a lo largo del desarrollo de sus propuestas innovadoras en el marco del Datatón. ¿Sí? La brecha de género. ¿Qué es brecha de género? Es una medición estadística que muestra las diferencias entre hombres y mujeres respecto del mismo indicador.
El sesgo de género es una omisión que se hace sobre cómo se conceptualizan o asumen las relaciones de género entre mujeres, hombres, en un determinado objeto de estudio o problema. Mientras que un estereotipo de género es una visión generalizada o una idea preconcebida sobre los atributos o características o los roles que las personas deberían poseer o deberían realizar según su género o sexo. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar a una siguiente sección que va referente a la fuente de datos que ustedes pueden utilizar en el desarrollo de sus propuestas, ¿no? Como habíamos mencionado, los datos son información que se recopila como fuente de información y tenemos dos grandes grupos, la macrodata y la microdata, ¿no? Entonces, en cuanto a la macrodata, se refiere a datos agregados a nivel nacional. Se pueden elegir macrodatos al analizar estimaciones a nivel nacional, cuando se buscan estimaciones disponibles, o representativo de un país o un grupo selecto del país. Mientras que los microdatos o microdata son datos a nivel individual, entiéndase a nivel de una persona. Son datos recogidos de cada persona o de cada individuo, por ejemplo, mediante una encuesta. A lo mejor puede resultarnos útil elegir microdatos cuando en un determinado país se haya realizado una encuesta relevante para un área de investigación, un área de interés que estemos interesados en investigar. ¿Sí? Bueno, como fuentes de datos tenemos tres grandes grupos. Tenemos las encuestas a hogares, los censos y los registros administrativos. Con este tipo de encuestas, con este tipo de información, ustedes podrán trabajar en el marco de sus soluciones innovadoras. Por ejemplo, en las encuestas, muy común, tenemos las encuestas a hogares, como encuestas demográficas y de salud, encuestas por conglomerados, también encuestas sobre la fuerza laboral, ingreso y encuestas de ingreso y gasto de los hogares, entre otras, que son recolectadas, que son desarrolladas y la información levantada por las oficinas nacionales de estadística del país respectivo, ¿no? Estos son datos oficiales. También tenemos otro grupo de fuentes de información de datos que son los censos, ¿sí? Los censos nos proporcionan variables claves relacionadas con mujeres y niñas, o con la población en general en unidades geográficas completas del país. Es decir, el censo no es una muestra específica, sino que recopila información de toda la población de un determinado país. La mayoría de los censos se realizan cada 10 años debido a su complejidad y alto coste. Y también tenemos una tercera fuente de información que viene del lado o por parte de los registros administrativos. Por ejemplo, registros escolares, registros civiles, registros de salud también. ¿Sí? Cada vez el uso de registros administrativos son más populares como fuentes alternativas de datos para el análisis de género. Sin embargo, existen algunos desafíos para abordar la calidad de los registros administrativos, como por ejemplo cuestiones de cobertura o también la subnotificación. Supongamos un ejemplo que estamos utilizando registros administrativos provenientes de las denuncias realizadas por violencia de género. ¿Sí? Entonces, es una información muy valiosa que proviene de un registro administrativo, pero aquí una recomendación y una buena práctica es tener en cuenta que aquí vamos a tener la información de la persona víctima que reporta el hecho, ¿no? Entonces, por eso se menciona que muchas veces puede existir un subregistro. Más allá de que sea una fuente de datos mejor o no tan buena en comparación con otra, es que nosotros y que ustedes, de cara al análisis que van a realizar a su propuesta, tengamos claro cuáles son las fortalezas y las limitaciones de cada uno de los registros administrativos. Sí, por ejemplo, cuando trabajamos con encuestas para hogares, o para nivel individual, tenemos que considerar, tenemos que tener muy en claro y muy en cuenta el diseño muestral y los pesos de muestreo que utiliza cada una de las encuestas. Cada encuesta, para que tenga representatividad de toda la población, lo usual es que el organismo oficial encargado de la producción de la encuesta desarrolle también lo que se conoce como los pesos de muestreo. Entonces, una buena práctica siempre es revisar el diccionario de variables, el diccionario de
sí, de variables de las encuestas para que nosotros podamos identificar cuál es el peso de muestreo, cuál la forma adecuada en la que debemos usarla y considerarla para realizar nuestras estimaciones. ¿Sí? Muy bien. Como les estaba adelantando, aquí tenemos un cuadro que nos ejemplifica un poco las cuestiones a considerar antes de utilizar datos de encuestas de hogares para el análisis de género, ¿no? Tenemos que también tener en cuenta el tamaño de la muestra y la representatividad a nivel nacional. ¿Esto cómo lo vamos a saber? Lo vamos a saber leyendo el diseño muestral de la encuesta, ¿no? Cada encuesta tiene sus documentos técnicos de acompañamiento y uno de esos va a ser el denominado diseño muestral, en el que podremos ver cuál es el nivel de representatividad que tiene la encuesta, ¿sí? Muchas encuestas tienen representatividades a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel parroquial, a nivel cantonal, permiten desagregaciones, por ejemplo, por sexo, por nivel de educación, etcétera. Esto ya va a depender del diseño de la encuesta, ¿sí? Entonces, una recomendación y una buena práctica es siempre tener claro cuál es el diseño muestral de la encuesta que vamos a utilizar, también teniendo en consideración que deberíamos tener un tamaño de muestra lo suficientemente grande como para poder desagregar datos y no perder potencia estadística. También debemos tener muy en claro todo esto revisando el material complementario de la encuesta, si se entrevista tanto hombres como a mujeres, ¿sí? Esto significa que las mujeres comparten su propia experiencia en lugar de que un hombre comparta su experiencia. Por esto lo vamos a saber con quién es la persona entrevistada. De esta manera lo vamos a encontrar en las encuestas. También tenemos que tener muy en consideración el horizonte temporal o el momento del tiempo del levantamiento de la información. En comparación con un censo que se recoge una vez cada 10 años, los datos de encuestas hogares suelen estar disponibles con periodicidades más cortas, dependiendo también del calendario estadístico de cada país. Y también, si queremos realizar comparaciones a nivel de países o entre países, tenemos que revisar que los datos sean comparables entre países y tiempo. Para esto tendremos que revisar si utilizan las mismas definiciones, clasificaciones y conceptos estándar. Por ejemplo, si estamos hablando de violencia de género o de trabajo no remunerado, tendríamos que estar seguros de que si estoy comparando el país X con el país Y, la definición de trabajo no remunerado es igual en el país X con el país Y. Todo esto a manera de recomendaciones para la solución innovadora en la cual ustedes están trabajando y con las cuales van a competir en DataAcción, ¿no? Entonces, como lo habíamos mencionado en el webinar de lanzamiento para DataAcción, se pueden utilizar bases de datos de acceso público, abierto y gratuito, no limitativo, y se promueve el uso de estadísticas oficiales provenientes de las Oficinas Nacionales de Estadística, los sistemas estadísticos nacionales, bases de datos del Sistema de Naciones Unidas, entre otros, ¿no? Por ejemplo, para el trabajo remunerado, para la categoría de trabajo remunerado, ustedes podrán hacer uso, estas son sugerencias de encuestas de hogares, estadísticas de productividad sectorial, registros de la seguridad social, censos económicos, registros administrativos sobre actividades, ocupaciones, etcétera, ¿no? Para la violencia basada en género, podemos utilizar encuestas de violencia de género y módulos de violencia de género en otras encuestas. De esto vamos a profundizar un poco más en la siguiente sección de este ciclo de formación. Y con respecto al cuidado y trabajo no remunerado, pues también podríamos utilizar encuestas de uso del tiempo y módulos de uso del tiempo en otras encuestas, encuestas de hogares, de empleo, censos, registros administrativos, etcétera. ¿Sí? También podremos hacer análisis a datos nacionales, subnacionales, dependiendo el enfoque que le queramos dar. Pasando a una siguiente etapa o sección dentro de este ciclo de formación en cuanto a estadísticas de género, vamos a abordar un tema, un concepto que se conoce como interseccionalidad. ¿Pero qué es esto de la interseccionalidad? Bueno, consiste en examinar cómo múltiples aspectos de la identidad de una persona, como su origen, etnia, género, religión, discapacidad, orientación sexual, etcétera, se combinan para moldear sus experiencias de ventaja, desventaja, discriminación y privilegios, ¿no? La interseccionalidad
centra las voces de las personas y de grupos más afectados por la desigualdad o discriminación e incluye estas voces en los procesos para identificar soluciones, desarrollar programas o crear políticas, así como el trabajo relacionado con los datos. ¿Sí? La interseccionalidad nos dice que los elementos de la identidad son interdependientes y se estructuran unos a otros. Una persona no es, por ejemplo, mujer por un lado y discapacitada por el otro, ¿no? Supongamos que estoy haciendo que ustedes en su propuesta de su tema innovador para el Datatón están tomando un tema de mujeres con discapacidad. Entonces, no se trata de, por un lado, mujeres y por el otro lado, en condición de discapacidad, sino que más bien es la combinación de estos elementos a la vez, es decir, una mujer discapacitada, ¿sí? Entonces, analizar la interacción entre distintos elementos de identidad es un objetivo clave de la interseccionalidad, ya que diferentes combinaciones pueden conducir a experiencias vividas distintas de individuos en comparación con otros individuos que pueden compartir uno o más, pero no todos los elementos. ¿Sí? Y bueno, algo muy importante que es como una buena práctica que me gustaría compartir con ustedes y que a manera de recomendación para el análisis que ustedes van a hacer y su propuesta en el Datatón es cómo trabajar o qué cosas tener en cuenta cuando vamos a hacer desagregaciones específicas, ¿no? Por ejemplo, algo importante es que las técnicas de muestreo utilizadas en la investigación son consideraciones muy importantes al adoptar un enfoque interseccional. Es decir, si yo estoy trabajando, por ejemplo, con una encuesta y en esta encuesta quiero hacer una estimación o un análisis específico, retomo el ejemplo que mencionaba de mujeres con discapacidad, tengo que estar seguro o segura que el nivel de desagregación de la encuesta me permite hacer estimaciones a ese nivel, ¿ya? También que el tamaño de la muestra sea suficiente para realizar este enfoque interseccional. Cuando nosotros tenemos datos provenientes de censos, por ejemplo, vamos a evitar este problema del nivel de desagregación, o más que problema, esta consideración del nivel de desagregación, porque al tratar con censos tenemos toda la población. Entonces, me permite realizar cualquier tipo de desagregación de cara al análisis que quiera hacer. Esto no significa que con las encuestas no lo podamos hacer. Simplemente, a manera de buena práctica, como les estaba comentando, debemos tener en cuenta que el nivel de desagregación me lo debería permitir, ¿sí? Una recomendación también y una buena práctica que se suele ver y que se usa en todas las oficinas nacionales de estadística es el cálculo de los coeficientes de variación para tener una medida objetiva de cuán buena es este nivel de desagregación que podamos tener. Por ejemplo, aquí lo podemos atar con la identificación del subdominio de estimación, ¿no? Entonces, las encuestas nacionales de hogares están diseñadas con dominios específicos de estimación en su núcleo, es decir, asegurando que haya suficiente cantidad de observaciones para producir estimaciones fiables en estos dominios específicos, ¿sí? Las divisiones geográficas son una elección común, por ejemplo, me invento a nivel zonal, a nivel provincial, a nivel de departamento, según cómo sea la división política del país que esté analizando, ¿sí? Al estimar estadísticas de género con múltiples niveles de desagregación, retomemos el ejemplo, mujer con discapacidad, es necesario identificar estimaciones en un dominio o un subdominio menor. Estos subdominios pueden ser de naturaleza, como hemos mencionado, geográfica o formados mediante una clasificación cruzada de ciertos atributos poblacionales, ¿sí? Bueno, estos subdominios generalmente se identifican según el propósito de la estimación o de lo que yo quiera investigar o mostrar. ¿Sí? Entonces, como les mencionaba, una práctica común es utilizar el coeficiente de variación, que es una medida de variabilidad relativa del valor de las estimaciones, ¿no? Este coeficiente de variación mide la dispersión de las estimaciones, así que cuanto mayor sea el coeficiente de variación, pues menos fiable se dice que es la estimación. Sí, es importante, es muy importante señalar que no existen normas ni recomendaciones internacionalmente aceptadas, es decir, un número mágico específico respecto a los valores
que se consideran aceptables dentro del coeficiente de determinación. Aquí hay una propuesta sugerida por ONU Mujeres en el marco de unos insumos que tenemos, pero en la práctica los coeficientes de variación utilizados en los países difieren entre sí. A manera de buena práctica, de consejo, les recomiendo también que si ustedes van a trabajar con encuestas y van a utilizar este tipo de desagregaciones a niveles menores, pues toda esta información ustedes la van a encontrar en el diseño muestral, en los documentos complementarios de las encuestas de cada uno de los países y podrán encontrar también el apartado de coeficientes de variación que les va a dar también la recomendación que tiene la encuesta determinada que ustedes estén utilizando. ¿Sí? Como les había comentado, cuando utilizamos datos administrativos o datos censales que involucran a toda la población, esta estimación de coeficientes de variación ya no resulta necesario toda vez que estamos tratando con la población en general. ¿Sí? Entonces, con esto quiero concluir esta primera etapa de recomendaciones y buenas prácticas de cara al trabajo con las estadísticas de género. Muchísimas gracias. Bueno, como yo estoy haciendo la moderación también, les invito que si tienen preguntas y respuestas, los podamos hacer mediante la cajita de preguntas y respuestas y yo se les iremos contestando a medida que vayamos avanzando en el ciclo de formación, ¿sí? Ahora quiero dar el paso a la siguiente sección, la sesión temática en la que vamos a hablar de estadísticas con foco en las temáticas de DataTom, ¿sí? Violencia basada en género, trabajo remunerado, trabajo no remunerado y de cuidados. Le doy el paso a Paola Castilla, que es colega de ONU Mujeres del área de empoderamiento económico, quien nos va a ayudar con esta presentación. Muchas gracias, Paola. Bienvenida. Gracias a ti, Grace, y buenas tardes a todos y todas quienes están conectados el día de hoy. Voy primero a ubicar la presentación. Un segundito. Ya la ven, ¿cierto? Sí, si la puedes poner en modo presentación, querida Paola. Sí, ya. ¿Ya la ven en presentación? Sí. Pues de nuevo, muchas gracias por la invitación a compartir también algunos conceptos básicos y también analíticos sobre los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado. Siguiendo un poco también con la narrativa que nos contaba Grace en esta primera sección, esto también va a ser un tema para analizar la distribución del tiempo, es decir, cómo las personas pueden contar con más tiempo de calidad suficiente para trabajar, para cuidar, para descansar y para desarrollar sus actividades y su vida personal, ¿no? Entonces, esta presentación va a ser muy breve, pero sustantiva, espero, para ustedes, en donde vamos a hacer un análisis un poco conceptual sobre los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado, pasando después por un análisis de la problemática, por qué se requiere el análisis de género cuando hablamos de cuidados. Y siguiendo también con lo que nos decía Grace, un poco desde la perspectiva de género en especial, y muchos datos seguramente van a ser desde sexo. Y siguiendo un poco las soluciones también, como nos invitaba Andrea, que es problema, una solución técnica justamente para resolverlo y poder innovar, sobre todo en esta agenda que genera de verdad un beneficio sustantivo, tanto a hombres y mujeres en la región y a nivel global. ¿Qué es el cuidado? ¿Qué es cuando hablamos de cuidados, no? Y aquí me quiero centrar en algo muy sustantivo, y es que son las actividades esenciales para el sustento de la vida. Es eso. Todos necesitamos cuidados, todos y todas. En algún momento de la vida, mucho más sustantivo, profundo, necesario, y en otros como cuidadores también acompañando. Ahora, cuando hablamos de los cuidados, estamos hablando de un trabajo, porque implica tiempo y esfuerzo. Ahora, hay un cuidado que es no remunerado, especialmente en los hogares, y que ya vamos a ver cómo las estadísticas
de género están evidenciando que existe un peso muy fuerte y una sobrecarga sobre las mujeres, y por eso es relevante desde la perspectiva de género hacer el análisis. Y existe también el cuidado, el trabajo doméstico remunerado, es decir, aquel que realizan las trabajadoras y trabajadores domésticos, aquel que realizan los médicos, médicas, aquel que realizan personas del sector educativo, etcétera, y que tiene también una necesidad de avanzar hacia un proceso justo, ¿no? Y de calidad en el servicio también que se brinda. Ahora, ¿qué abarca los cuidados cuando lo atendemos? Cuando hablamos de cuidados no remunerados o de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, hacemos alusión a tres énfasis. Uno, el cuidado directo, que son todas estas tareas que implican una atención directa a las personas, especialmente con dependencia funcional, es decir, niños y niñas en primera infancia, personas con alguna enfermedad crónica, la atención a personas con discapacidad, la atención a personas mayores que tienen una necesidad allí de cuidados específicos, ¿no? Entonces implica el vestirles, darles de comer, acompañarlos al centro médico, acompañar en el suministro de medicamentos, etcétera, ¿no? Como todas estas tareas necesarias. Está el cuidado indirecto, que es una precondición del cuidado. Otras cosas, cuando se hace el análisis estadístico, se evidencia que es donde más peso en tiempo tiene, y son todas estas condiciones necesarias, materiales, para hacer eh, posibles esos cuidados indirectos, pero sobre todo necesarias para la sostenibilidad de la vida, ¿no? Hacer compras, lavar, hacer la comida, trapear, barrer, mantener todo en orden justamente para lograr una calidad de vida distinta, ¿no? Y esto últimamente se ha vinculado mucho a este concepto de la gestión mental. Es que además de que tú tienes toda la responsabilidad quizás en los trabajos eh, remunerados, ya sea formal o informal, además de cuidar, además de tener un compromiso seguramente comunitario, además de atender a tus hijos y atender que todo esté marchando sobre ruedas, hay unas tareas de coordinación y planificación y supervisión, ¿no? Que implica un tiempo difuso, una carga mental y emocional muy profunda, que en muchas ocasiones se deja de lado y se invisibiliza, y que es fundamental trabajarlo dentro de esta agenda, dentro de las soluciones concretas. Pero sigamos viendo por qué analizarlo desde la perspectiva de género. Y es que en América Latina en especial se ha puesto sobre la mesa que existe una crisis de los cuidados, y una crisis basada en porque hay más personas que necesitan cuidados, pero no hay suficiente tiempo, no hay dinero necesario y no existen servicios de calidad para atenderlos y cuidarlos como se requiere, ¿no? Y estamos hablando de nuevo de personas con dependencia, especialmente, que es donde la demanda es mucho más fuerte, porque se viene la primera tensión y es el envejecimiento poblacional, eh, más enfermedades crónicas que van surgiendo, un cambio también en los arreglos familiares, en la composición de los hogares pequeños, en donde hay menos personas entonces cuidando, pero la demanda sigue aumentando, ¿no? Entonces se requiere más tiempo y más atención diaria para atender. Por otro lado, otra de las tensiones que genera la crisis es la alta informalidad, donde las mujeres están saliendo efectivamente al mercado de trabajo a generar unos ingresos, así sean mínimos, pero eso también genera una demanda importante en la sostenibilidad de la vida y en su propio bienestar, ¿no? Están saliendo al trabajo, pero además siguen con la sobrecarga de sus responsabilidades, entre comillas lo pongo, de los cuidados, y eso genera realmente una ruptura importante en esa movilización y hasta en las condiciones en las que asisten al mercado, ¿no? Y por otro lado existe un Estado, cuando hablamos del mercado es más como el sector público y el mercado en general, el sector privado, perdón, y el mercado en general, que todavía no logra reorganizarse ni tener las inversiones necesarias para poder redistribuir justamente esas necesidades con la infraestructura, los servicios. Todavía los servicios públicos no lo cubren. Existen otro tipo de servicios que podrían pagarse, pero son realmente muy costosos.
Y existen políticas fragmentadas y eso es evidente sobre todo cuando vayan a analizar planes de desarrollo, en especial territoriales, en donde van a haber unas secretarías o unos sectores atendiendo a personas con discapacidad, otro con un presupuesto mucho más bajo para personas mayores, otro para niños y niñas, pero no existe una articulación realmente de todo para lograr realmente la organización social de esos cuidados, ¿no? Y allí está como la mayor demanda, la innovación, el llamado a la innovación allí de cómo logramos trabajarlo. Pero siguen siendo unos cambios que generan un impacto económico, un bienestar general que está relacionado con lo cultural, los cambios demográficos, etcétera. Y eso lo vemos justamente en las estadísticas, porque un hito fundamental, interesante, que sí quiero rescatar en esta conversación, es que en América Latina los datos derivados de las encuestas de uso del tiempo pasaron de ser un insumo secundario a ser realmente una herramienta estratégica de política pública. Y solo por ponerles un ejemplo, fíjense en el ejemplo de Guatemala, donde cuando vemos las mujeres trabajan o dedican al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado 42 horas a la semana versus los hombres que dedican cerca de 8, ¿no? Igual podrían seguir viendo en México con también unos desequilibrios monstruosos o monumentales que requieren realmente una atención importante en la agenda. Ahora, también cuando estamos hablando de esta problemática existe un círculo vicioso, además de todo. Cuidados, pobreza, desigualdad, más exclusión, más precariedad, ¿no? Esto genera que menos ingresos, menos posibilidades de contratar y generar cuidados remunerados. Esto afecta también al Estado porque implica que con mi trabajo no voy a poder pagar impuestos, por ejemplo, que son los ingresos en donde el Estado podría hacer mejoras sustantivas justamente para la redistribución. Entonces, allí hay como, si no se trabaja realmente la agenda de cuidados, pues va a generar una precariedad sustantiva que va a ser cíclica, ¿no? Una peor posición económica, más necesidades de cuidado, más carga de cuidado, más carga emocional, que no me permite realmente ver otro horizonte para ir solventando también estas necesidades y van cayendo en una situación tanto de pobreza monetaria como de pobreza de tiempo, es decir, no tengo la capacidad de lograr y de atender y de brindar mucha más atención a quienes requieren cuidados. Y esto realmente es importante dentro del análisis que se requiere. Ahora, el llamado que se hace desde la región y que se ha extrapolado a nivel global es el llamado de urgencia hacia la corresponsabilidad social, hacia la organización social de los cuidados. Y se habla de las 5 Rs, ¿no? Entonces, primero tenemos un diamante del cuidado, en donde hacemos un llamado a todos los actores del desarrollo, es decir, los hogares son los primeros en el llamado un poco de lograr corresponsabilidad y unos cambios también en las dinámicas naturales internas. Está, por supuesto, el mercado, el Estado, es decir, el gobierno, el presupuesto público movilizándose allí en lograr innovaciones en infraestructura, en solventar los servicios adecuados, en liberar ese tiempo para que el talento, sobre todo las mujeres, que como vieron el peso es muy alto en la sobrecarga que enfrentan las mujeres en la región, pues pueda ser aprovechado también por el mercado, ¿no? Como que todo esto también se vuelve muy cíclico en términos de desarrollo. Y hay un ámbito que es el de reconocimiento, eso es el primer paso. ¿Cómo reconocemos ese valor del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, ¿no? De acuerdo a los análisis a partir de esas encuestas de uso del tiempo, nos ha permitido visibilizar que cerca del 20% del PIB ha sido de ese trabajo invisibilizado del sector cuidados, ¿no? De quienes reciben, lo brindan, etcétera. Está el tema de la reducción, que aquí lo que se busca es cómo liberamos ese tiempo, pero además ha sido tan intensivo en mano de obra que ese talento que tienen las mujeres también, como se han cualificado internamente sus hogares, pueda salir al mercado, simplemente ese tiempo liberado para bajar sus niveles de estrés también y de todo este tema de gestión mental que está alrededor, de poder
lograr una corresponsabilidad interna en los hogares, poder usar ese tiempo también para un proceso comunitario que beneficie realmente temas de política, a partir de temas de política pública, etcétera, ¿no? Es decir, que allí es un llamado interesante. Ahora, ¿cómo lo hacemos? A partir de la redistribución, ya sea entre hombres y mujeres o entre las familias, el Estado y el mercado. Y esto tiene un tema económico profundo, con unas inversiones importantes, y ejemplos, por ejemplo, perdón, ejemplos como en La Guajira, donde las mujeres tienen que trabajar, caminar 4 horas a buscar el agua, como realmente una vía en buen estado o una solución de agua potable en comunidades cercanas le permite solucionar este tema del tiempo, ¿no? Y de su gestión. Y así podríamos seguir con ejemplos concretísimos. Ahora, con la OIT se ha avanzado también en 2 Rs adicionales, que es para las personas que se dedican al trabajo de cuidados remunerado, es decir, cómo se recompensa, es decir, se da un salario justo, una remuneración justa, mejor, de este gran aporte que hacen a la sociedad también, y que en ocasiones se baja el precio justamente por la presión de la demanda o la sobreoferta que existe y que muchas mujeres deciden simplemente por flexibilidad cualquier recurso que se le ofrezca, ¿no? Y allí hay unas discusiones interesantes también para profundizar. Y por supuesto el tema de representación y de participación significativa en la toma de decisiones. Creo que ya el tiempo se me está pasando. Hay otras soluciones interesantes que se han impulsado en la región, que son la construcción de los sistemas integrales de cuidado. Estos son políticas públicas encaminadas justamente a esa organización social, ¿no? Que implica también unas inversiones importantes, análisis de oferta y demanda, análisis profundo de cómo están los cuidados en el territorio, qué servicios existen, en dónde están las necesidades efectivas. Y allí van surgiendo justamente esas políticas de cuidado, esos programas concretos justamente que permitan la liberación de tiempo y la redistribución de los mismos, ¿no? Querida Es Pau, justamente, disculpa que te interrumpamos y podemos quizás ir cerrando para ir también sí, abordando los siguientes temas. Te agradecemos por mucho. supuesto, 2 minuticos y ya, perdón. Y bueno, estos justamente los componentes, vamos por unos sistemas integrales de cuidado que implican un marco normativo, que implican un proceso de financiamiento, identificar muy bien esta infraestructura, justo lo que venimos haciendo, ¿no? Conversando sobre esa gobernanza y esa administración, con unas reglas sociales muy claras. Y en América Latina, solo para ir cerrando, es que realmente existe un compromiso político profundo, estructural, de ir abordando estas problemáticas, en donde ustedes seguramente desde sus proyectos va a ser sustantivo para la toma de decisiones, las innovaciones que puedan surgir. Existe ya un reconocimiento del derecho al tiempo, del derecho al cuidado. Y sobre eso sí quiero ya como cerrar realmente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos el año pasado fue un hito fundamental en donde dijo, esto es un derecho humano autónomo, en cuidar, ser cuidado y el autocuidado, ¿no? Y existe también todo un avance en la región liderado por la CEPAL y por ONU Mujeres, un poco llamando la atención sobre la importancia de la agenda. Solo ya para cerrar, entonces aquí los invitamos a que puedan revisar toda la bitácora que tenemos de información, de estudios, de análisis, que puedan también alimentar seguramente muchas de sus discusiones técnicas alrededor de los programas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paola. Le damos paso ahora a Emily Max, nuestra colega del SEC de ONU Mujeres México, que también va a continuar con la presentación. Adelante, Emily. Hola Grace, hola a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias por el espacio. Les vamos a compartir aquí una diapositiva. Denme un minuto nada más para confirmar que me puedan ver. Uh, Denme un minutito, ¿eh? Por favor, me confirman si pueden ver la presentación. ¿La ven en formato Sí, presentación? vemos todo el PPT. Ahora sí, gracias, Emily.
Listo. Ok, bueno, muchísimas gracias y a nuestra colega que nos antecedió, porque de esa manera nosotras nos vamos a centrar en este punto, en presentarles un ejemplo de cómo plantearíamos algunos elementos relacionados con el trabajo doméstico y de cuidados. Y para eso retomaríamos, Grace, lo que en un inicio nos ponías en especial atención acerca de las diferentes fuentes de información que aprovecho para comentarles que en el sitio web de Dataacción próximamente estaremos dando acceso a una plataforma donde hay una base concentrada de un conjunto de fuentes de información que sugerimos puedan utilizar para cada uno de sus proyectos. Comentarles que cuando hablamos de fuentes de información podemos identificar distintos tipos y alcances en estas, desde censos de población y económicos, que la ventaja que tienen es el gran alcance que tienen, que pueden identificar a toda la población, a todas las unidades económicas en particular, y esto es de especial interés porque es la fuente de información de mayor alcance a nivel de desagregación territorial con la cual podamos contar en cada uno de nuestros países. Por otro lado están las encuestas de hogares y las encuestas de hogares tienen una ventaja. A veces nos permiten llegar como un zoom con mayor desagregación a ver temas en particular, como es este del cuidado, del trabajo no remunerado o del trabajo, o incluso en una sola encuesta hablar de estos diferentes tipos de trabajos, ¿no? El remunerado y el no remunerado, porque finalmente están vinculados. También tienen una ventaja adicional sobre los censos, que muchas veces se producen con mayor periodicidad, es decir, podemos encontrar información cada 2 años, cada 4 años, cada 5 años, a diferencia de los censos que por lo general se levanta con una periodicidad de 10 años. Y los registros administrativos tienen una ventaja aún mayor. Muchas veces se pueden publicar de forma anual, mensual, ¿no? Es una periodicidad mayor y también tienen un mayor alcance porque cubre todo el conjunto de eventos, ¿no? A diferencia de las encuestas que Grace bien nos comentaba acerca de las limitaciones que pudiera tener a veces por la cuestión del muestreo. Y es precisamente este ejercicio que les podemos mostrar, cómo podemos mostrar un panorama y generar algunas opciones de respuesta, de acciones que se pueden desarrollar, combinando un conjunto de informaciones que tienen alcances distintos y periodicidades distintas. Voy a seguir a la siguiente diapositiva. Este es el caso, les vamos a plantear el caso de las encuestas, de un conjunto de encuestas y de registros administrativos utilizados en México. Esta es la encuesta nacional para el Sistema de Información en Cuidados en México, denominada la ENACIC 2022. Esta encuesta tiene el potencial que es una encuesta que a nivel nacional nos da información muy desmenuzada, muy desagregada, y es la que mejor nos permite identificar distintas dimensiones acerca del trabajo doméstico y de cuidados en México, principalmente enfocada en los cuidados realizados en México. Un ejemplo de ellos es que, por ejemplo, nos puede hablar acerca del número de personas en el hogar que hacen preparaciones para su vivienda, que hacen trámites y compras, cocinan, hacen quehaceres domésticos. ¿Y cuál es el interés de centrarnos en esta información? Cuando nosotras vamos a hablar de trabajo doméstico y de cuidados, lo primero que queremos saber ¿es una actividad que se concentra en una persona? ¿Es una actividad que se comparte? ¿De qué depende que más de una persona la realice? Entonces, al poder centrarnos en eso, podemos identificar que hay ciertas actividades en donde hay una mayor distribución de la carga de trabajo doméstico y de cuidados al interior del hogar. Por ejemplo, aquí vimos cómo los quehaceres domésticos están centrados en un 54% en una sola persona, a diferencia de lo relativo a hacer reparaciones en vivienda, muebles, que muchas veces se concentra en una población en particular, y de ahí hay una mayor concentración donde 77% solamente una persona se dedica a ello. Otros elementos que nos permite identificar esta encuesta es el porcentaje de hogares que cuentan con personal doméstico. Ok, tenemos que pensar,
que al interior de los hogares puede haber hogares que también optan por la posibilidad de que al interior de ellos haya cierta ayuda, pero realmente cuando vemos esos datos en nuestra encuesta en ASIC en México, nos damos cuenta que es un apenas 4% de los hogares que cuentan con personal doméstico al cual se le hace una remuneración por el desempeño de su actividad, ¿no? Y que de estos, 3 de cada 10 de estos hogares van a tener jefatura femenina, ¿no? Entonces, bueno, eso nos empieza a dar un panorama acerca de cómo se distribuyen y quiénes podrían participar. Y un elemento también importante es acerca de quiénes realizan ciertas actividades. ¿Qué es lo que nos dice la teoría y cuáles son los hallazgos hasta el momento? Es que hay ciertas actividades que prefieren realizarse o que se asocian a que la desarrollan principalmente mujeres u hombres, ¿no? Y esta información nos da un claro escenario de eso. En el tiempo en lo relativo a las reparaciones, el 81% son hombres los que participan y en ellos es en quien se concentra ese tipo de actividad. Pero otras actividades como son el hacer las compras, el realizar los alimentos, en planchar, en hacer quehaceres, son actividades en donde se están principalmente concentrando las mujeres, tal y como vemos en estos datos. Otro elemento importante que nos permite la ENASIC ya es centrarnos puramente en el cuidado y ahí podemos identificar la distribución porcentual entre quienes desarrollan. En México, por ejemplo, hay 28.3 millones de personas que brindan cuidados y de estas 2/3 partes son mujeres. ¿De qué nos habla? De que es una actividad principalmente desarrollada por la población femenina, está feminizada, que ya lo comentaba también nuestra colega anterior, y sin embargo también hay que ver cuáles son los grupos. Cuando hablamos de cuidado hablamos por un lado de quienes lo ofrecen, pero por otro lado de quienes demandan los cuidados. ¿Y cuál es la principal población a la cual hoy se cuida en México? Está concentrada principalmente en los menores de 0 a 5 años. Si nosotros viéramos nuestra pirámide poblacional, pues vemos que en México ha habido un cambio donde ya empieza a haber una reducción, pero todavía forman una parte importante del total de la población de menores de 0 a 5 años, y en ellos en este punto en el tiempo está enfocado los cuidados. No obstante, hay una demanda creciente también por parte de las personas de 60 años y más y por parte de las personas con discapacidad. Y ahí también vemos diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Siendo las mujeres quienes principalmente se van a enfocar en los cuidados en cada uno de los grupos de edad, eso es indiscutible. No obstante, hay una mayor participación por parte de los hombres en ciertos cuidados, principalmente en los que tienen que ver con una enfermedad temporal o también con personas de 60 años y más. Entonces ahí vemos acerca de esta concentración, pero diferencias en cuanto al tipo de cuidados. Algo también importante y que es un elemento valioso de esta encuesta que tenemos en México, como ejemplo, es el número de personas cuidadoras que no se encuentran capacitadas. Cuando hablamos de cuidados, decimos, bueno, por un lado, también pensemos en que existe una población que desea y puede cuidar, como existe otra que tiene que cuidar, que hay una gran diferencia ahí desde la perspectiva de derechos. Pero cuando hablamos de eso, también hablamos de las capacidades con las que cuentan para cuidar. Y el hecho de que 8 de cada 10 personas no cuente con capacitación nos explica mucho acerca de la dificultad que también reportan respecto a cómo pueden ayudar ante la falta de fuerza física, por ejemplo, que es uno de los elementos que hablan sobre las percepciones de hombres y mujeres, ¿no? En términos de que no cuentan con las habilidades para poderlo hacer de mejor manera. Y si hablamos de percepciones, entonces, y aquí acabamos con esta parte más analítica que nos da la ENASIC, podríamos decir, ok, el panorama nos dice que el cuidado está concentrado principalmente en las mujeres, que hay diferencias entre tipos de poblaciones a las que se cuida, pero que principalmente se hace. Entonces, veamos las opciones para que se redistribuya este cuidado entre los otros actores. Uno de ellos, a partir del Estado o a partir de la creación que haya desde la comunidad o desde el mercado y la disponibilidad que haya, por ejemplo, de guarderías o de residencias o casas de día para las personas mayores. Pero aquí, cuando implementamos una política, también hay que pensar, ok,
pero la población acudiría a estos centros y entonces la ENASIC nos permite visibilizar que hoy por hoy todavía la cuestión del cuidado está muy centrada al interior del hogar. De ahí que en el caso del motivo principal por el cual no están de acuerdo en llevar a las niñas y niños chiquitos a las guarderías, un 54% de la población entrevistada cree que el cuidado es responsabilidad de la madre, padre o la familia, ¿no? Entonces hay que ir pensando en términos de qué opciones de respuesta podemos dar ante una situación como esta, ¿no? Porque a lo mejor no es solamente abrir guarderías, sino también empezar ciclos de formación para visibilizar acerca de la carga que representa el cuidado, de los efectos que puede tener el cuidado y adicionalmente de cómo se puede redistribuir. En el caso de las personas mayores, un 51% no está de acuerdo con que se les cuide en alguna residencia o casa de día, porque también están asociadas a que debería de cuidarse al interior de los hogares, ¿no? Y entonces son elementos sobre los cuales tenemos que trabajar. Y también conocer sobre la preferencia de ciertos servicios, porque a lo mejor preferimos que en el caso de las escuelas con horario extendido hay un mayor servicio de desayuno, de comidas, de alimentos, antes que un horario extendido, podría ser una opción. Hasta aquí hemos hablado solamente a nivel nacional de la ENASIC. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos permite, ¿no? Esta encuesta en particular que estamos revisando en este ejemplo que queremos mostrarles, aunque hay una variedad de encuestas que también podemos retomar. Pero cuando hablábamos del alcance que tienen las encuestas, la ENASIC tiene un detalle, no tiene desagregación a nivel de los estados. Es una muestra muy pequeñita y no podemos hablar acerca de qué pasa. Y en un país tan amplio como México necesitamos mayor detalle. Y la ENUD tiene esa gran ventaja. La ENUD es la encuesta nacional de uso del tiempo en México. ¿Y qué nos permite adicional a saber la participación que tienen, el tiempo que le dedican? Porque lo veíamos en las imágenes previas, puede haber cierta distribución en términos de que para algunas actividades hay mayor participación de hombres. No obstante, eso no es igual a una mayor participación en términos de tiempo. Y aquí vemos con las gráficas acerca del promedio del tiempo semanal de trabajo no remunerado y de cuidados, según el grupo de integrantes del hogar, ¿no? Entonces vemos cómo veíamos que la mayor parte de las mujeres se concentra en el cuidado a menores y de ahí también es la mayor desigualdad que podemos ver con una brecha de aproximadamente 10 horas en promedio. Y a nivel estatal, vemos cómo esa brecha no es igual a nivel nacional, ¿no? Hay una mayor brecha, se amplía al interior de ciertos estados y aquí vemos el ejemplo de estados en el norte y en el sureste de México, Nuevo León, Veracruz, que es esta partecita de acá, Campeche, que son algunos de los estados donde la brecha de género en el tiempo semanal dedicado al trabajo remunerado, no remunerado de cuidados es más amplia. Y entonces aquí ya hicimos un foco, ¿no? Hablamos de lo general, nos vamos a lo particular y veíamos lo que pasa a nivel estatal con otro tipo de encuesta y nos vamos ahora a una herramienta que aquí en México se ha desarrollado, que es el Mapa de Cuidados de México, el MACO. ¿Qué es lo que nos permite? Esta fuente trabaja con esta herramienta, perdón, trabaja con distintas fuentes y una de ellas son registros administrativos que se componen, que se concentran en el Directorio Nacional de Unidades Económicas, el DNUE, que alimenta y que lo que nos permite ver es el número de establecimientos que hay, por ejemplo, de cuidado en toda la República. ¿Qué vemos? Que si bien hay una brecha amplia en estos estados que les mencionaba, Nuevo León, Veracruz y Campeche, dentro del conjunto de esos tres, donde hay mayor brecha del tiempo, Campeche es, por ejemplo, de los estados con menor número de establecimientos de cuidado, a pesar de que la brecha es aún más amplia. Y entonces aquí decimos, ojo, en Campeche necesitaríamos empezar a trabajar en ver cómo está la proporción entre la oferta y demanda de cuidados, porque ya hemos visto que hay una gran concentración de cuidados, sobre todo en menores. Y entonces hacemos con esta herramienta un zoom al estado de Campeche y sus municipios. ¿Y qué vemos aquí? Los
los establecimientos que proveen servicios de cuidado para la infancia, es decir, para población de 0 a 11 años. Y vemos que dentro de este estado también hay diferencias respecto a cómo se distribuyen estos establecimientos, con un mayor número de establecimientos en los municipios de Ciudad del Carmen y de Campeche, la capital, ¿no? Pero diríamos, ok, entonces ahí están concentrados. Sabemos que Campeche tiene poquitos establecimientos, pero ahí están concentrados. Entonces, vamos a proponer una política en términos de ver la oferta y la demanda de cuidados y cuáles son los municipios. Entonces nos vamos a un indicador dentro del mapa de cuidados que se llama la razón de demanda potencial para la infancia. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Nosotros vemos cuántos menores hay por cada un establecimiento que hay en los municipios de Campeche. Y entonces ahí vemos que si bien hay un mayor número de establecimientos en estos municipios que están en azul más oscuro, pues hay una mayor demanda en estos municipios, como es este municipio cuadradito, que es el municipio de Calakmul, en Campeche, y entonces decimos, ¿saben qué? Sí hay establecimientos de cuidado en Campeche, pero necesitamos ver la proporción del número de infantes que hay en el municipio y en función de ello plantear elementos sobre el número de establecimientos requeridos. ¿Por qué? Porque en este de aquí, si vemos la proporción entre Ciudad del Carmen, que es el municipio con el mayor número de establecimientos que proveen cuidados, y vemos que hay 365 menores por cada establecimiento dentro de ese municipio, a diferencia del municipio de Calakmul, donde habrían 1.273 menores por cada establecimiento que hay en ese municipio. Entonces, a partir de ello, podríamos formular, por un lado, necesitamos ver espacios, establecimientos donde se puedan brindar los cuidados, y por otro lado, también hablar de estas percepciones que hay en el interior, cómo fortalecer el uso efectivo, el acceso y uso efectivo de estos espacios, y plantear de esa manera nuestras propuestas. Entonces, de nuestra parte sería todo, Grace. Muchísimas gracias. Quedamos atentas a las dudas, comentarios que surjan. Muchísimas gracias, Emily, por esta presentación. Sí, bueno, ahora vamos a continuar muy brevemente con un poco acerca de la violencia de género, de la violencia basada en género. Sí, voy a compartir pantalla en este momento, compartir con ustedes la presentación. Sí, muy bien. Otro de los temas que estamos trabajando, que ustedes van a trabajar en Data Acción, tiene que ver con la violencia basada en género, ¿sí? Entonces vamos a revisar algunos conceptos básicos de manera general que nos van a ayudar en este tema, ¿no? Bueno, ¿qué es primero violencia de género? La violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. Si bien las mujeres y niñas sufren violencia de género de manera desproporcionada, los hombres y los niños también pueden ser blanco de ella, ¿sí? Bueno, algunas definiciones: tenemos la violencia física, violencia sexual, violencia psicológica. La violencia física consiste en actos destinados a causar daño físico a la víctima, como empujones, golpes, quemaduras, agresión con armas, amenaza, entre otros. La violencia sexual incluye cualquier comportamiento sexual dañino o no deseado que sea mediante el uso de fuerza física, intimidación o coerción. Y la violencia psicológica consiste en cualquier acto que induzca miedo o angustia emocional. Estos a menudo coexisten con actos de violencia física y sexual. Sí, pero ¿por qué es importante analizar, por ejemplo, la prevalencia de violencia? Bueno, vámonos a un tipo específico de violencia, que es la violencia de pareja íntima, que es una de las formas más comunes de violencia que enfrentan las mujeres a nivel global, y es una manifestación extrema de la desigualdad de género y la discriminación. Entonces, los datos que ustedes van a analizar, en las propuestas que ustedes van a incorporar, ¿qué nos van a permitir? Medir la magnitud del problema,
comprender las diversas formas de violencia y sus consecuencias e identificar grupos en alto riesgo, aquí viene una solución, y explorar las barreras que, por ejemplo, para buscar ayuda. Entonces, con este contexto, de cara a las personas que, por ejemplo, que han sido seleccionadas para participar en el eje temático de violencia de género, pues con esta herramienta que ustedes nos van a proporcionar, en la cual van a trabajar, podemos ayudar a contribuir con datos a identificar estas situaciones, ¿no? Entonces, es súper importante y muy valioso lo que ustedes van a contribuir, porque es el punto de partida, puede convertirse en el punto de partida para informar leyes, políticas y desarrollar respuestas y programas de prevención que sean efectivos, ¿sí? Bueno, fuentes de datos para obtener información acerca de la violencia de pareja, que por sus siglas en inglés es IPV. Podemos obtenerlas a través de encuestas nacionales especializadas de prevalencia que están dedicadas a medir la violencia contra las mujeres, módulos que se incorporan en encuestas internacionales, nacionales de hogares, como encuestas demográficas y de salud, o encuestas también de victimización por delitos. Sí, entonces vamos a hablar un poco acerca de las encuestas específicas de violencia basada en género. Estos son instrumentos que recopilan información sobre la violencia contra la mujer para producir estadísticas sobre diversos tipos de violencia y suelen incluir un gran número de preguntas detalladas para tipos. Son encuestas cuyo objetivo es eso, medir la violencia basada en género, ¿no? ¿Por qué es necesario este tipo de encuestas? Pues para dar respuestas efectivas para abordar y prevenir la violencia contra las mujeres. También tenemos que tener en mente que cuando los países carecen de datos sobre la proporción de mujeres que han sufrido violencia, pues la carga que recae sobre ellas y la sociedad en su conjunto permanece en silencio. Y aquí las propuestas innovadoras en las que ustedes vayan a trabajar nos pueden ayudar muchísimo a visibilizar esta situación. También hay otro tipo de fuente de información que no es una encuesta específica de violencia de género, sino un módulo de violencia dentro de otro tipo de encuesta. Esto se refiere a añadir un módulo especializado sobre violencia contra la mujer en otro tipo de encuesta, por ejemplo, en una encuesta de salud. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de enfoque? Es que usualmente es menos costoso, ¿no? Como les decía, se suelen incorporar en encuestas de demografía y salud. Sí, una diferencia importante entre las encuestas específicas y los módulos está en la edad de las encuestadas, ¿sí? Ya que los módulos se suelen enfocar en mujeres en edad reproductiva. Por ejemplo, una encuesta de salud generalmente se enfoca en mujeres en edad reproductiva y en el módulo de violencia les hacen las preguntas a estas personas y las encuestas específicas usualmente no tienen límite de edad. Esto se los menciono a manera de consejo y de buena práctica, que si ustedes van a utilizar encuestas que son específicas de violencia y otros módulos de violencia, estemos muy atentos y atentas a cuál es la edad target o la edad objetivo de la encuesta para que podamos tenerlo en cuenta en el momento que quisiéramos hacer algún tipo de comparación, ¿ya? Bueno, aquí tenemos un mapa que les da una idea general de en qué países existen encuestas especializadas de violencia basada en género en América Latina y el Caribe, con base al último año disponible. Por ejemplo, lo tenemos en México, en Honduras, en Chile, en Argentina, en Paraguay, en Guatemala, y etcétera, ¿no? Y el resto de países que ustedes ven ahí lo tienen el país con el año de la última publicación. Son encuestas oficiales de los países especializadas en violencia basada en género. Sí, y acá tenemos otro mapa que me muestra encuestas que no son específicas en violencia de género, pero que incluyen un módulo que analiza la violencia de género, teniendo en cuenta las consideraciones que hemos hablado para América Latina y el Caribe. Tenemos el caso de Nicaragua, Panamá, Venezuela, Perú, Colombia, Cuba, entre otros países. Sí, son fuentes de información que les pueden ayudar a ustedes, teniendo en cuenta todas las consideraciones que hemos hablado, ¿no? Bueno, algunas consideraciones relevantes a manera de buena práctica tienen que ver, como ya les he comentado, acerca de la disponibilidad y comparabilidad. No todos los datos son comparables de distintas encuestas de distintos países, por eso se requiere el uso de estimaciones ajustadas para garantizar la comparabilidad a nivel internacional en el caso que ustedes deseen hacer comparaciones en países. Otra fuente también de información, de datos que podemos usar o que se pueden ustedes utilizar para sus soluciones innovadoras puede provenir de datos administrativos, ¿sí?
teniendo en consideración lo que hemos mencionado a lo largo de este ciclo de capacitación, aunque los datos administrativos de salud, policía, justicia y servicios sociales, entre otros, pueden proporcionar información muy valiosa sobre la violencia contra las mujeres, no nos ofrecen datos de prevalencia, sino más bien datos de incidencia o de usos de servicios, y teniendo en cuenta que podemos tener situaciones de subregistro, como ya lo había mencionado anteriormente. También con respecto a la comparabilidad, es algo que tenemos que tener en mente. Si queremos hacer comparaciones entre países, debemos tener en cuenta que pueden existir diferentes metodologías de encuestas, distintas definiciones, diferencias en la formulación de preguntas, en los grupos poblacionales incluidos, distintos contextos sociales y culturales. ¿Sí? También pueden haber, debemos de tener consideraciones conforme a la regularidad de la producción de datos y de la viabilidad. ¿Sí? Bueno, aquí también comparto con ustedes algunos links de interés donde pueden encontrar información acerca de la violencia basada en género. Como les hemos estado comentando en el chat, toda esta presentación y esta información les va a ser remitida por los canales oficiales de manera oportuna para que también puedan obtener este insumo. Muchísimas gracias y voy a dejar de compartir. ¿Sí? Bueno, continuando con el ciclo, la agenda del día de hoy, le quiero dar el paso a Marisa Weinstein, quien es una colega de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la CEPAL, que nos va también a contribuir con una parte de la capacitación. Querida Marisa, te damos la palabra y te recordamos el tiempo de 10 minutos. Muchísimas gracias. Hola, sí, muchas gracias, Grace. Es un gusto estar aquí con ustedes. La idea de la presentación es poder compartir con ustedes una herramienta que es parte de la Agenda Regional de Género, que como ustedes sabrán es la única región en el mundo que va construyendo una agenda regional común para todos los países con los compromisos que van asumiendo para ir avanzando hacia la igualdad sustantiva de género. Entonces, en el marco voy a compartir aquí la presentación para irles mostrando más fácilmente. ¿La ven? Sí, la Sí, vemos. Marisa. Ya, súper. Muchas gracias. Entonces, lo que queremos compartir con ustedes, así muy brevemente, es los recursos con que cuenta el Observatorio de Igualdad de Género para que ustedes lo puedan utilizar como una herramienta dentro de su ejercicio que van a hacer tan interesante de búsquedas innovadoras de información, como para ver qué propuestas podemos hacer para avanzar más rápido, que ese es nuestro desafío, en la igualdad sustantiva. Entonces, contarles que el OIG nace en esto que les decía, la Agenda Regional de Género, que se va construyendo con las conferencias regionales sobre las mujeres en América Latina y el Caribe, que se realizan desde el año 1977. Es decir, tenemos una cantidad de años relevantes donde todos los gobiernos o la mayor parte de los gobiernos de la región se reúnen y van acordando ciertos compromisos de cómo poder mejorar la situación de la igualdad de género en la región. Y uno de los aspectos que se va actualizando en cada reunión tiene que ver con cómo mejoramos la información disponible para tomar mejores decisiones. Y creemos que eso es un asunto muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta en este ejercicio, porque nos podemos perder en la búsqueda de información por información. Y lo importante es mantener la relación de la información con la mejor toma de decisiones, con los propósitos que se quieren lograr a partir de esa información. Entonces, en el caso del observatorio, es una herramienta que nace en el año 2007 en esa conferencia regional y que se asume como una herramienta para dar seguimiento a estos acuerdos que les cuento.
O sea, muchas veces la información sirve también como para poder saber si estamos cumpliendo, acercándonos, retrocediendo respecto de los objetivos y metas que se han ido proponiendo. Entonces, en ese sentido, la Agenda Regional de Género también es parte de los compromisos que asumen los gobiernos con la Agenda de Desarrollo Sostenible, con el cumplimiento de la plataforma de Beijing. Es decir, es algo como para tener en consideración cuando se planteen ustedes el tema y el ejercicio también respecto de cuál es el marco conceptual, cuáles los objetivos que ustedes pretenden trabajar a partir del desarrollo de la información. En ese sentido, el observatorio, como les voy a describir muy brevemente, tiene una serie de recursos que pone a disposición de los mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres y también para apoyar la vinculación entre estos mecanismos para el adelanto de las mujeres con los institutos nacionales de estadística, es decir, con todos aquellos otros organismos que producen información por este rol central que tiene la información para tomar decisiones. Y su marco conceptual principal es en cómo favorecemos la autonomía de las mujeres, cómo garantizamos que ejerzamos nuestros derechos en un contexto de igualdad. ¿Y cómo hacemos para que superemos estos nudos estructurales que existen en la región que no permiten que podamos garantizar la autonomía de las mujeres? Y la autonomía se ve básicamente en tres planos: la autonomía física, la autonomía económica, perdón, y la autonomía en la toma de decisiones. Entonces cuenta con un conjunto de recursos que les voy a mostrar muy brevemente a continuación y es un ejercicio colectivo donde tenemos unas organizaciones socias que nos apoyan en términos también de la información, de los análisis y de la difusión de los datos que vamos asumiendo. Entonces, el observatorio pone a disposición, es una plataforma abierta, ¿cierto? 20 indicadores clave. Ha sido un ejercicio grande poder definir esos indicadores porque siempre, como les decía al inicio, tenemos la ambición de ir precisando y tomando, pero cuando es mucha información también a veces nos perdemos. Entonces, estos indicadores clave han sido acordados con los países de la región en función de decir cuáles son aquellas aspectos, ¿cierto?, de la vida de mujeres y hombres en la región que nos permiten dar cuenta si estamos avanzando, si estamos estancados, si estamos retrocediendo respecto de la igualdad sustantiva de género. También tiene repositorios legislativos donde ustedes pueden ir a buscar información más cualitativa respecto de cuáles son las leyes que se han ido haciendo en el marco de estas tres autonomías y tiene publicaciones especializadas. Les voy a mostrar, a ver, me cuentan si se ve. ¿Lo ven? Ese es el sitio. ¿Lo ven bien? ¿Aló? ¿Se ve bien o no? ¿Va a poder continuar? Ya. No, Sí. no se abre directamente, creo que es por lo que estabas también compartiendo directamente el Ah, link, ya. pero si quizás podemos avanzar, que dirá Marisa, Sí, por honor al sí, tiempo, sigo por nomás. favor. Gracias. Entonces, ustedes cuando abran aquí el link, van a ver, esta es la página de inicio. Aquí en las autonomías se van a desplegar las tres autonomías que les comentaba, los indicadores, las normativas, política de igualdad. Y también lo que creo que puede ser interesante para ustedes, y los indicadores según la región, es decir, agregado para la región que muestra más el detalle en términos dinámicos del tiempo, del desarrollo en el tiempo y cada uno de los países de la región, los respectivos indicadores. También aquí hay una página de herramientas donde podrán encontrar el mapa de cuidados de Colombia, como nos contaban hoy día del mapa de cuidados de México, también Colombia ha desarrollado el suyo y también aquí hay unas
acceso a comunidades que están trabajando, comunidades de práctica que están trabajando de manera más especializada ciertos aspectos de la información, como la que tiene que ver con la construcción de información para la sociedad del cuidado y la de estadísticas de género de la Conferencia de Estadísticas de las Américas. Em, Respecto de algunos indicadores, aquí cuando ustedes abran este botón, van a tener, como les decía, organizado según autonomía económica, autonomía física y autonomía en la toma de decisiones. Y para efectos del tipo de temas que están trabajando ustedes en esta experiencia, hemos querido mirar con un poquito más de detalle algunos de los indicadores para que vean ustedes si les son útiles o no. Por ejemplo, respecto de la rígida división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado que ya nuestras colegas nos han contado en más detalle, ¿cierto? Desde su núcleo conceptual hasta información específica, por ejemplo, en el caso de México, podemos ver que aquí en relación a la región están el porcentaje de tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado de la población de 15 años y más, según sexo, en el último periodo disponible. Acá, como nos comentaban, también nos comentó Grace, nos comentó Paola y también nos comentó Emily, las encuestas del uso del tiempo son una fuente de información muy interesante porque a partir de eso ya hay 24 países de la región que al menos han desarrollado una encuesta de uso del tiempo. Em, esa encuesta permite, por ejemplo, como está en este indicador, ver en relación mujeres y hombres cuál es la proporción del tiempo que le dedican que dedican, ¿cierto? Para el trabajo doméstico, cuidado no remunerado. Esto que es algo que todos intuitivamente sabemos, es muy importante tenerlo como evidencia, porque permite dar cuenta de la necesidad de generar, por ejemplo, políticas públicas que incentiven, no solamente incentiven la redistribución y la corresponsabilidad en las tareas de cuidados, sino que también asuman y podamos ir dando cuenta de que esto tiene una serie de dificultades para las propias mujeres en su desarrollo y también para la sociedad en lo común. Por ejemplo, en el caso de que este es otro indicador que está aquí en el observatorio, podemos ver que un porcentaje muy relevante de las mujeres no cuenta con ingresos propios en la región en relación a los hombres. O sea, hay un promedio en América Latina, en toda la región, de 23% que no percibe ingresos monetarios propios. Y eso, si tenemos en cuenta, volvemos de nuevo a la mirada conceptual, ¿cierto? De cuál es nuestro propósito, que es garantizar la autonomía de mujeres y hombres, podemos ver que es muy difícil para las mujeres poder ejercer su autonomía en la medida que no tienen ingresos monetarios propios. Significa también mantener unas relaciones muchas veces de subordinación. Esta información se procesa en CEPAL a partir de las encuestas de hogares que aplican los países. Entonces, pues, ustedes pueden ir, como les mostraba al inicio, si quieren trabajar en un país en particular, mirar este indicador, por ejemplo, de Colombia, se van al inicio, perfil país, Colombia, y miran este indicador que les va a arrojar la información por años. ¿Mm? Querida Entonces, Marisa, mil sí. disculpas la interrupción. Te invitamos a ir cerrando la presentación. Te agradecemos mucho. Ok. Entonces, también tenemos otro indicador que tiene que ver con quienes no, todo lo que se llama esta juventud que no estudia ni trabaja, pero que es muy diferente las razones por las cuales lo hacen o no lo hacen, según si son hombres o mujeres. Entonces, ese tipo de información creemos que pueden ustedes ir a buscar en el observatorio y lo que queríamos también comentarle, y ya voy terminando, es que cuando ustedes ven aquí en el indicador van a ver que abajo hay unas pestañas
que dan cuenta cuál es la ficha técnica del indicador, pueden ver el indicador georreferenciado en mapa y también pueden acceder a información un poco más desagregada. Por ejemplo, en este caso, la población de 15 a 24 años de edad que no estudian ni están ocupadas por sexo, grupo de edad y motivo, ustedes la pueden filtrar por país, por año, por ver solo la información de las mujeres o de los hombres, si urbana, rural, etcétera. O sea, pueden ir a mirar con más detalle entrando en esta pestaña. Y finalmente también queríamos compartir con ustedes un indicador que es muy propio de la región de América Latina, que tiene que ver con lo que nos hablaba Grace de violencia por razón de género, que se construyó en la región y que da cuenta que de manera muy brutal, ¿cierto?, cuál es la realidad de la violencia de género, que son los casos de femicidio, feminicidio o muertes violentas de mujeres por razón de género, cuya definición es propia de cada país en relación a la legislación que mantengan. Entonces, en el observatorio ustedes van a poder encontrar los casos por años, por país por año, con las tasas, que son cada 100.000 mujeres, y ver de nuevo si entran al país, la dinámica en el tiempo y también en la región la dinámica en el tiempo. Esta información se publica todos los años en un boletín que también está en el observatorio, en la parte de publicaciones, donde también se publica en ese momento como información que se les pide a los países desagregada respecto de variables que caracterizan a las víctimas: edad, origen étnico-racial, si hay víctimas indirectas, si había denuncias previas, en fin, un conjunto de información que, si ustedes están interesados en profundizar, pueden encontrarla en los boletines. Y también hay una parte que tiene que ver con la autonomía política, porque en la toma de decisiones, porque creemos que también para cambiar esto es importante saber si las mujeres están accediendo a la toma de decisiones o no. Ahí tienen ustedes, bueno, el QR y también un conjunto de publicaciones que van a poder entrar y ver que están más vinculadas a cuidado, trabajo no remunerado, trabajo remunerado y también violencia por razón de género. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marisa, por esta interesante presentación, interesante y valiosa presentación. Bueno, ahora vamos a pasar con la última sección de la sesión del día de hoy. Le quiero dar el paso a Freddy Rodríguez, de la Global Partnership for Sustainable Development Data, quien nos va a conversar un poco acerca de soluciones de innovación. Adelante, Freddy. Estás en mute, querido Freddy, no te escuchamos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora Sí. sí, listo. Y Freddy, sí. Listo, perfecto. Parece que aquí tuve un problema con mis audífonos. Em, bueno, ¿ya ven mi pantalla? ¿También? Sí, también. Listo, listo, perfecto. Bueno, nuevamente buenas tardes. Bueno, la oportunidad de ser el último también de pronto dentro de la sesión de presentaciones. Yo sé que tenemos unas intervenciones adicionales, pero me permite un poco tomar algunos de los ejemplos que se dieron. Esta sección de la agenda para el día de hoy tiene un foco principal y es hablar de soluciones e innovaciones, especialmente en manera genérica cuando estamos hablando de datatones o de los ejercicios que se tienen en cuenta para crear nuevas formas de comunicar, nuevas formas de buscar una solución a una problemática en general que esté existiendo. En este caso, para la datatón que nosotros hemos planteado, pues nosotros hemos visto algo muy importante y es que a través de los datos se puedan buscar soluciones. Y aquí en esta diapositiva que les proyecto en este momento,
voy a abordar algunos elementos cuando hablamos de esas llamadas soluciones basadas en datos. Específicamente, la importancia de tener en cuenta que las soluciones que se pueden dar, si bien implican una recolección de información, que es uno de los primeros pasos, pues tienen que tener una solución mayor y tener un impacto que se vea reflejado en una toma de decisiones. Entonces, ustedes ven aquí algunos de los elementos específicamente cuando hablamos de soluciones y que son algunas de las cosas que se dan frecuentemente y en la mayoría de los casos cuando se hacen datatones, hackatones o otros elementos que se ven en el uso de información para buscar esas soluciones. Y estos 4 pasos que ustedes ven acá en la recolección de datos, que puede ser de encuestas, de censos, de registros administrativos. Varios hablaron incluso en el chat de qué son registros administrativos, que son la base de la información que se está compilando por parte de los gobiernos principalmente. Pero también están las encuestas y censos, que en su mayoría son los datos más grandes que existen desde los gobiernos nacionales, principalmente las oficinas de estadística, quienes son los que generan estos datos. Entonces aquí vemos una gran importancia de empezar a visualizar cuáles son esas informaciones o esos datos, dónde se pueden conseguir. Y están los sistemas estadísticos nacionales, que incluyen, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer en algunos de los casos para la temática que tendremos en la Datatón. Y adicional también a ver esas otras fuentes no tradicionales de información como las son las redes sociales y sensores. En este caso particular, nosotros sí nos estamos enfocando mucho en lo que son los datos oficiales. Estos 3 elementos que ustedes ven, encuestas, censos y registros administrativos, son los principales que estaremos abordando. El otro punto es buscar esos análisis de datos, que es cómo se empieza a trabajar esa correlación entre las diferentes fuentes. Incluso se puede hacer cruce de diferentes registros administrativos, cruces de alguna información de encuestas, de censos y también de registros que pueden ayudar a buscar soluciones. Esas soluciones se dan en identificación de problemáticas que existan, pero también de algunos puntos de encuentro dentro de esas series de datos que se dan a lo largo del tiempo. Pero aquí es muy importante tener en cuenta la calidad de esa información, cómo se está recuperando y entender también que hay alguna información que no tiene la oportunidad necesaria. Entonces, si vemos que, por ejemplo, existen algunos registros o encuestas que son de un año 2020, pero ustedes también están tomando en cuenta datos 2025, posiblemente la relación de los datos no vaya a ser la correcta y los cruces tienen que analizarse de una mejor manera. Por eso el análisis de la información para encontrar esas tendencias y las soluciones a problemáticas que existan tienen que ser muy coherentes con la calidad de la información y de los datos. Al encontrar esos hallazgos o esa oportunidad de brindar soluciones, se busca también qué es lo que está pasando, como entender esa necesidad de una manera mucho más precisa a través de la información, pero también de permitir esa toma de decisiones. Todas las soluciones siempre buscan es encontrar esa toma de decisiones. Pero ¿cómo pasamos de la solución, de identificar una posible solución, a la innovación? Y aquí es donde viene el punto interesante que queremos enfocar muy fuerte también en esta acción, y es ver que no solo se basa en encontrar o tener esos hallazgos claves, sino cómo a través de esos hallazgos que se dan en la primera parte, que son la identificación de las soluciones, es transformar qué se puede hacer con esos hallazgos. Y aquí en este recuadro que ustedes ven en la parte inferior, pueden ver donde están algunas soluciones, pero también cómo se puede transformar o cambiar a tener de una manera mucho más práctica la innovación. Encontrar, por ejemplo, un problema, pero transformarlo en un sistema, que el sistema le dé una predicción. Usar datos existentes, es decir, que podamos compilar una información y tener de ahí 1 o 2 hallazgos, pero luego de ahí crear nuevos datos, es decir, crear nueva información que le pueda ser útil a las personas para tomar mejores decisiones. Y por último, empezar a conectar con nuevos productos. Hoy en día, pues ya sabemos que con el cruce de información, incluso con el mismo ejercicio de inteligencia artificial, que algunas de las soluciones que se pueden dar a través del ejercicio de la Datatón van a permitir esa creación de nuevos servicios y políticas. Y aquí viene también uno de los ejemplos que quiero mencionarles. Y es, por ejemplo, en la solución, nosotros hablamos del análisis de los datos, que es el punto base también cuando se quieren generar soluciones. Yo hago cruces de información, yo genero también
un análisis, y de ahí puedo crear un tablero que puede ser muy importante y un tablero interactivo que me haga ese cruce de información y que muestre los hallazgos. Pero yo también puedo generar, basado en ese tablero, un sistema predictivo que me pueda permitir anticipar los casos. Es decir, si yo identifico una zona dentro de la ciudad donde se están dando cierta violencia de género, por ejemplo, o se está violentando en algunos espacios de la ciudad por diferentes características religiosas, etcétera, como sea en algunos países de África, yo puedo empezar a generar esos sistemas predictivos para alimentar el sistema judicial policial de cada una de las ciudades o incluso del país. Esto me permite no solo quedarme en la identificación del hallazgo, es decir, dónde están, la concurrencia, la frecuencia de los casos que se están dando, sino empezar a llevar unas soluciones y llevarlo a la predicción. Algunos casos mucho más amplios es la generación de apps o aplicaciones web de alertas tempranas que también le sirven como realimentación a la ciudadanía. Esto es un poco más avanzado y no creo que vayamos a llegar en el caso de la Datatón como tal, pero sí con estas soluciones y de pronto con algunos ejercicios de innovación podríamos llegar a tener una tendencia hacia dónde se puede llevar. Y eso es importante también tenerlo en cuenta dentro de las soluciones y las innovaciones que ustedes busquen a través de la Datatón. Y lo último también es cómo conectar con la política pública. Cada uno de los elementos que se desarrollan en las datatones y particularmente esta que está basada en pensar en cómo dar soluciones también a la desigualdad, es empezar a pensar cómo se conecta con la política pública. Si están pensando en algún país de la región en buscar una solución, piensen en esto como alimenta una política pública. Cómo esto puede alimentar también a dar solución a una respuesta que en la política pública no se cuenta con información o que la información simplemente no está arrojando los datos que son necesarios para la toma de decisiones. Y algunos pasos a tener en cuenta, los primeros que están resaltados en gris son los que vamos a enfocar principalmente en la Datatón y otros que ya vendrían, digamos que para un ejercicio posterior en caso de que las soluciones sean muy interesantes y tengan una conceptualización bastante fuerte. El primero es definir el problema, identificar esas necesidades reales, dónde está la problemática y qué es lo que se quiere atender. Ya los ejemplos que les hemos dado, de pronto sobre violencia de género, que es uno de los principales que se da en la región, es identificar, bueno, esas necesidades dónde están. Es la falta de datos, es la analítica de los datos, es identificar dónde están esas particularidades en algunas zonas del país o de la región específicamente. En la recolección de datos también, y aquí resalto mucho el tema de que las fuentes sean oficiales, pensar en que la información sea de carácter oficial y también hacer una analítica como de dónde están esos principales hallazgos. Aquí también resalto un poco el hecho de utilizar, por ejemplo, plataformas libres. Hay muchas plataformas que tienen soluciones en pago y también en libre, como por ejemplo Tableau, Esri y otras que pueden utilizarse y específicamente para la Datatón son bienvenidas que se puedan utilizar. También está por otro lado el de diseñar una solución, que son algunos de los ejemplos que tenemos nosotros a través de visualizaciones en dashboards, mapas y también en las infografías, que les voy a hablar de eso en un instante. Por último, cuando piensen en esas soluciones y las innovaciones que se dan de las soluciones, también piensen cómo esto eventualmente se puede llevar a un prototipo, una prueba que se pueda dar. Si esto se puede escalar efectivamente, si se piensa en un país X, entonces se puede esto escalar a otra región, a otro país, específicamente en la temática que se quiere abordar o para la problemática que se está trabajando. Esto también ayuda también a ver cómo esto se puede ver como una solución innovadora y no simplemente una respuesta a una analítica de datos. En los dashboards, y voy a ir muy rápido acá porque sé que el tiempo es corto, nosotros tenemos en la Datatón 3 elementos de salida principales en los cuales ustedes pueden estar pensando al momento de trabajar con los datos. Uno son los dashboards, y aquí tienen algunas de las descripciones que están. Es una herramienta visual, y esto es un ejemplo, incluso que lo tomé de un ejercicio que se hizo en Tableau sobre la analítica de datos COVID frente al tema de recurso humano. Pero aquí lo importante es ver cómo ustedes tienen un tablero de control que les ayuda también a visualizar diferentes elementos de los datos y a tomar decisiones sobre eso. Incluso en algunos casos también a empezar a ver con ellos, hacer cruces de información y poder navegar, que a los tomadores de decisiones sí les gusta mucho
este tema. Entonces, piénsenlo de esa manera cuando estén trabajando en los dashboards y no únicamente en la analítica de los datos, sino esto que les entrega adicional a los tomadores de decisiones y también en algunos casos que puede tener información en tiempo real. Aquí yo les traigo un ejemplo de la Datatón que se hizo en 2024 en Medellín, Colombia, durante el World Data Forum. Este fue el que ganó la Datatón. Fue un ejercicio no relacionado con el tema de desigualdad, pero de alguna manera sí enfocado en el tema de transporte público y turismo para Medellín, cómo el transporte público ayuda al turismo en Medellín y cómo podría a través de soluciones mucho más innovadoras. Esto se hizo en Story Maps de Esri. Sin embargo, pues hay algunas soluciones que también pueden presentarse de diferentes maneras con dashboards. Y por último, no tenemos tiempo para navegar en esto, pero ahí en esta presentación, una vez se les comparta, pueden ver que este Gender Pay Gap permite a través de Tableau, que se hizo también en Tableau Public, que es la versión gratuita, permite empezar a hacer un cruce de información sobre las diferentes brechas que existen a nivel de pago. Esto fue un ejercicio que se hizo en el Reino Unido, en una serie de tiempo del 2017 al 2022 y permite ver una serie de información también útil y también, a su vez, es una forma de presentar información muy rápida con diferentes elementos y haciendo también el ejercicio de ver cuáles son las brechas que existen. En mapas, que es el otro elemento también súper importante que tenemos, nosotros en los dashboards también podemos integrar mapas. No quiere decir que en los dashboards no se integren mapas. Lo que pasa es que los dashboards tienen muchísima más información y hacen cruces de diferentes elementos. Aquí en este, por ejemplo, se enfoca mucho más en la caracterización geográfica, es decir, cómo se ubica en el territorio, en un espacio geográfico para la toma de decisión. Entonces, cuando ustedes estén trabajando y en los próximos días que van a ver algunas capacitaciones sobre mapas en mayor detalle, también pensando en una solución, es esto el mapa, cómo le va a servir para la toma de decisiones a una persona que quiere basarse en información o en evidencia para poder tomar una decisión, por ejemplo, sobre una política pública. Y es importante también que es un análisis territorial. Entonces, puede ser a nivel país, pero en muchos de los casos se hace a nivel zonal dentro de las ciudades o incluso en algunos territorios ya mucho más regionales dentro de cada uno de los países. Yo voy a saltar rápido estos ejemplos, pero bueno, aquí hay algunos ejemplos que les sirven, por ejemplo, a ustedes sobre identificar rutas mucho más seguras para las mujeres, que fue uno de los campeones también de Google en una datatón que hizo Google y quedó como los campeones también dentro de ese ejercicio, pero permite registrar información y esta es como la evolución de lo que les decía de los pasos para tener de una solución a innovación. Ya ellos quedaron en lo que llamaríamos nosotros una innovación con un prototipo desarrollado, que es una aplicación y permite tener este ejercicio, pero comenzaron poco a poco hasta que fue desarrollándose con alimentación de información o alimentado por información directamente de los ciudadanos. Y finalmente en infografías. Aquí aprovechando también desde ONU Mujeres a nivel global, hay una serie de infografías que permiten tener mucha más información. Y si ustedes lo ven, los ciclos son muy importantes. Un análisis de información que se puede tener geográfico o incluso en diferentes formas de presentación de la información con gráficas, pero también la infografía es mucho más rápida de digerir para los tomadores de decisiones que de pronto no están tan activos en la sección de navegar o en el área de navegar la información. Es decir, que no quieren dar tantos clics. Aquí es una forma de presentar una información resaltando dónde están los principales hallazgos, pero también hacia dónde se debe empezar a ver ciertos ejercicios de toma de decisiones. Entonces, por eso aquí lo que ustedes ven en la izquierda es comunicar información o datos y es la combinación de diferentes cosas, no solo gráficos o visualizaciones, sino también es un texto, entonces combina mucho texto también y explica, da una explicación dentro de todo el ejercicio. Es para audiencias no técnicas y tiene un ejercicio también de traducir en historias, es decir, cuál es el impacto, por ejemplo, acá de la violencia contra la mujer y las niñas durante el COVID. Entonces se da como toda esa trazabilidad de tal manera que se pueda entender mucho más práctico. Finalmente, aquí con un mensaje que les dejo sobre el tema de lo que son las soluciones y la innovación es, no todas las soluciones basadas en datos son innovadoras, sin embargo, toda innovación basada en datos nace de utilizarlos como punto de partida, es decir, datos, evidencia nos permite generar soluciones y a su vez innovación para la toma de decisiones.
Aquí ya finalizo. Devuelvo el micrófono a Grace. Gracias. Muchísimas gracias, Freddy, por esta contribución tan valiosa en el tema de soluciones de innovación. A manera de cierre, le quiero pasar la palabra a mi colega Andrea Llerena. No termino. Muchísimas gracias, colegas. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron como panelistas, como personas que han estado escuchando durante estas casi 2 horas, como estas diferentes recomendaciones. Quiero que sepan que esto no termina aquí, pues todas las sesiones y los materiales estarán disponibles en el micrositio de DataAcción para que puedan seguir revisándolo un poco más en detalle. Así que invitarles a que igual sigan revisando el material. Y por otro lado, si quieren conocer más en detalle tips, recomendaciones, herramientas con expertos y expertas sobre estos temas, mapas, dashboards e infografías, pues todavía pueden inscribirse a las próximas sesiones que vienen desde el día de mañana hasta el viernes. Y sobre todo esta semana y los siguientes días hasta la Datatón, que va a ser en inicios de abril, yo les invito a innovar, a experimentar y a transformar sus ideas en propuestas con impactos en logros de la igualdad. Les agradecemos muchísimo y por supuesto ante cualquier consulta estamos a su disposición por correo. Muchísimas gracias, colegas, Grace y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias a todos y todas. Nos vemos en las Chao, próximas gracias. capacitaciones.